un formato que estuvo durante un tiempo funcionando y que duró poco tiempo, que es la opinión en los informativos. No hablo de los informativos de televisión española, donde que yo sepa nunca ha habido opinión, al menos oficialmente. Otra cosa es la selección de temas o el sesgo de la información de cómo se dé, pero no hay un tertuliano durante el telediario de la 1 históricamente. Cuando aparecieron las privadas, sí apareció de repente opinión. ¿Sabes que Antena 3, que fue la primera televisión privada, ha habido 4 Antena 3, ¿no? Antena 3 de Martín Ferrer, Antena 3 de Asensio, Antena 3 de Telefónica y Antena 3 de Planeta, que es la que se ha quedado y la que ha durado más que todas las demás etapas. Bueno, pues cuando llega la primera Antena 3, la del señor Martín Ferrer, sí incluyen algo que nunca había pasado, que es que en un informativo, de repente, pasen a comentaristas, ¿no? Entonces, de repente está como por ejemplo, yo que sé, el informativo de Urbaneja, que era un poco lo más progresista que había en esa etapa, y está él opinando, y está él hablando, informando, y de repente se gira y le da paso, ahora vamos a la opinión de José Luis Orosa, que era uno de los directivos de la cadena. Y entonces, pues leía una opinión como una editorial diciendo, pues opinamos esto sobre el gobierno que está haciendo esto otro y creemos que se equivoca en esto y en esto otro, tal, ¿no? O pues, el que era entonces un opinador más conocido, pues está el informativo de Luis Herrero, que es el presentador del informativo. Luis Herrero dice, pues opinamos esto y ahora, después de dar las noticias, dentro del informativo, pasamos a la opinión, qué opina sobre el ministro Solchaga, nuestro comentarista Federico Jiménez de los Santos. Y nosotros, pues opino que el ministro lo está haciendo fatal y que más que un ministro de primera es un ministro deprimente, ¿no? Era un poco el modelo que tenía en ese momento el informativo. Era la idea de que apareciera opinión dentro del telediario. Y Telecinco, a la vez, cuando nace como privada, Telecinco ha tenido varias etapas, pero como siempre ha sido del señor Berlusconi y era su familia, no tiene una visión tan clara, dijo, pues me pido lo mismo. Y jugó exactamente a lo mismo. Además, le ponía la firma proyectada. Es decir, estaba la pieza primero salía la pieza del informativo y luego tras acabar la pieza, Mariñas, que era el señor Mariñas, que era el presentador, y ahora paso a la opinión. Lo que pasa es que en vez de aparecer en el estudio, conectaba con él. No sé por qué, porque estaba en el mismo sitio, claramente. Estaba, supongo que en la habitación de atrás, pero bueno. Incluso podía ser una ventana en un espejo y no una cámara, ¿no? Pero bueno. Y aparecía la firma. A ver, también lo hacían en deportes, ¿no? ¿Ves igual? La crisis que se produce, José Javier Santos, en un momento poco oportuno. Sí, en un momento muy, muy inoportuno. Los jugadores del Real Madrid han pecado, yo creo, de prudentes a pesar de estas manifestaciones. Será difícil encontrar otra situación donde puedan defenderse con razón de unos ataques pueriles y demagógicos. Entonces, era como, pues, hacer la opinión. Alguna vez yo creo que también hicieron algún modelo de que estuviera en plató. Yo, por ejemplo, estoy viendo la sección que tiene en el informativo del señor Miguel Ángel Aguilar, salía de repente Julián Lago, y si estaba en plató, ¿no? Y opinaban. Ese era el modelo, digamos, que había. No sé si a ti, ¿qué te parece este modelo y por qué crees que fue cayendo en desuso? Cuando hay un cambio de propiedad en Antena 3, el del año 92, y salen los del señor Martín Ferrán y entra el señor Asensio, se mantuvo durante un tiempo la opinión, y de hecho fue muy simbólico que el primer día que hay cambio de propiedad, el que aparece opinando es alguien de una línea, digamos, muy diferente a los que había antes, ¿no? Porque parece que el primero que trae el señor Campo Vidal es uno muy particular, ¿no? Era... Hay opiniones que merecen ser escuchadas. Iñaki Gabilondo, abrimos las puertas, filtramos, cambiamos de política. Pues no es fácil saber lo que hay que hacer. En cualquiera de los casos, sí hemos de decir que en este momento... Ya, me raro, pero si has tenido al señor Jiménez de los Santos, hay un cambio de propiedad y aparece el señor Iñaki Gabilondo, juraría que estás mandando un mensaje sobre la línea editorial de la cadena. Ahora bien, hizo algo más. Es verdad que en los informativos aparecieron opiniones de ese tipo, también al señor Neto, pero hizo otra cosa en el lado totalmente contrario, que es la opinión de noche. Que es que el mismo señor Asensio, al que se le atribuía una amistad con don Felipe González, no tuvo problemas en poner el informativo de última hora, el informativo de autor. Aquí no es que hubiera un tertuliano, sino que el tertuliano era el presentador. Y entonces contaba todas las noticias ya en un tono que muy americano esto, por cierto. En España se había llevado poco, pero muy americano, del informativo de noche, a las 12 de la noche, el comentario del señor Carrascal, que opinaba sobre todo, y no precisamente una línea favorable a la del gobierno que había entonces, que era del señor Felipe González. Lo cierto es que es verdad que salieron muchos profesionales y que usted era director de informativos y dejó de serlo. No, director del informativo. Pues era el Campo Vidal del nuevo... Exactamente, y yo creí que iba a salir. Y creí que iba a salir hasta el punto de que me había llevado ya de mi despachito que tenía, el despacho en Antena 3, me había llevado los libros, esos libros que uno tiene. De pensar, Luis Ángel de la Vida salió, por ejemplo. Sí, exacto. Y bueno, y salió Luis Herrero también, ya. Y esto, yo contaba con eso, y
me había ido ya a ver a Ansón, ABC, y dije, mira, Luis María, yo creo que salgo. Yo presentó Manuel Campo Vidal. Yo no lo conocía, es decir, era el nuevo director de informativos. Y me dijo, José María, bueno, vamos a ver, hemos decidido que tú sigas haciendo el informativo, si te interesa. Yo me acuerdo que le dije, bueno, hago el informativo, pero con el comentario. Dice, sí, hazlo con comentario. Alguien que está contra toda flexibilización del mercado laboral es Alfonso Guerra, que hoy volvió a uno de sus papeles que más le gustan, el de come empresarios. Y debo decir que durante todo el tiempo que estuvo en Antena 3, con Asensio de Campo Vidal y Asensio, no se me dijo nunca que era lo que tenía que meter. Ni un veto de esto no lo toques. Ni... O no toques lo otro. En absoluto. Pues eso se puede entrar a favor de Asensio. Eso fue. En cambio, cuando entró el PP, pues me echaron. ¿Qué opinas Bueno, de este formato? Mi opinión, pues fíjate, creo que esto es trasladar lo que vemos en los periódicos habitualmente y lo que hemos naturalizado en los periódicos como algo totalmente normal, traducirlo a la televisión. Quiero decir, para nosotros es muy normal y ha sido muy normal históricamente ver que los periódicos tienen una línea editorial clara. La de las televisiones hay que intuirla o hay que dejarse llevar por momentos un poco más concretos de mira lo que ha pasado, mira a Vicente Vallés aquí, mira Urdaz, y hablamos de la televisión pública en ese momento y sabes que la televisión pública sí que tiene una línea. Pero bueno, como te digo... No, pero oficialmente no. O sea, una cosa es lo que realmente Vale. ocurra. O sea, oficialmente no ha habido tertulianos o opinadores en el... Hablemos de las privadas. No pasa nada, hablemos de las privadas. Como digo, el caso de Vicente Vallés, que ha sido un caso bastante claro últimamente. Sobre todo ahora, que se ha potenciado mucho más ahora que antes. Cuando Antena 3 ha metido esta opinión y entonces se convierte en la opinión es el informativo de noche. O sea, ya quitan a los gabilondos y a los opinadores en los telediarios normales, pero se queda únicamente el rincón de la opinión, el informativo de las 12. El único lugar donde en Antena 3 hay opinión. Entonces Telecinco contraprograma y dice así, pues yo hago el informativo de opinión en Telecinco, pero no con una opinión, con 3. La mejor información está en Telecinco. Qué voz. Nuevas caras para entre hoy y mañana. Ahora presentado y dirigido por Fernando Ónega. Todas las noches, Federico Jiménez Los Santos y José Luis Martín Prieto protagonizan un fuego cruzado de opiniones sobre las noticias del día y los periódicos de mañana. Como nuestras ideas son distintas, la forma de presentar la noticia será saludablemente polémica. Probablemente esto es lo único en lo que estaremos de acuerdo. En cualquier caso, les prometemos a ustedes. Me hace gracia, por cierto, sabes que Sergio Santos no es que sea muy alto, con lo cual entiendo se han pasado que para compensar, ¿no? le han dicho, yo no sé qué tipo de altura tenía el señor Martín Prieto, lo imagino más o menos normal. Pero me hace que hayan puesto de pie a Sergio Jiménez Santos, que no es especialmente... bueno, en fin. El caso es que la gracia era tener a los dos, se llama fuego cruzado. Sobre el debate del estado de la ¿Qué opinan de los dos? Entonces, claro, ya era una tertulia en el fondo, aunque era un informativo. Simplemente era informativo, se lo nega, pasaba las noticias, pero después de las noticias aparecían los dos comentaristas para comentarlas y se supone que pelearse entre ellos. Tener una relación distinta con unas comunidades y con otras, que a mí esa es la que me parece la cuestión de fondo. No, ahí el hombre clave es Luis Mariñas. Luis Mariñas es quien monta los servicios informativos de Telecinco. Se creó un informativo por la noche. Entre hoy y mañana podía ser. Entre hoy y mañana. Y entonces pensó en que fuera un fuego cruzado entre Federico Jiménez Los Santos y Martín Prieto. Y yo en el medio. Y yo pues daba paso a las informaciones y repartía juego y entre ellos se peleaban. Funcionó muy bien porque ambos son muy brillantes, ambos son muy cultos y ambos hablaban ahí con absoluto desparpajo. Y creo que tuvimos un buen eco de audiencia. Es decir, lo que ha planteado el señor Puyol con toda claridad, aparte de repetir, con la idea de una España igual. Lo que pasa es que, claro, aquí hay algo que me falla a mí este formato, que es tan diferentes, me explicaré. El señor Martín Prieto
había sido amigo de don Felipe González, muy cercano, por tanto, había pedido el voto para el PSOE, le tenía mucha manía a Aznar, pero en este momento ya estaba evolucionando claramente. Vale, no era tan aznarista como el señor Jiménez de los Santos, que en ese momento ya era el columnista favorito del señor Aznar. Yo creo que mucho más que ahora, en ese momento era más pepero que nunca. Pero digo, en el fondo los dos pedían la dimisión de Felipe González, es que tampoco quiero decir, ¿Quién dirigía Telecinco entonces? ¿Quién dirigía Telecinco entonces? ¿Quién la llevaba? Pues supongo que acaba de llegar Mauricio Carlotti. Básicamente querían desbancar a Carrascal, y te digo que lo consiguieron. O sea, tuvo más audiencias. Pero hablamos de que el programa es entre hoy y mañana. Sí. Ya existía antes la marca, pero no la tertulia. En ese momento lo convierten en tertulia. ¿A qué hora se emitía esto? Porque entre hoy y mañana era, si no recuerdo mal, a las 8:30 de la noche, antes del telediario. Ahora ya no. Sí. Ahora era después. Madrugada. Era justo a la misma hora que Carrascal. Vale, pero... Básicamente lo que es como si entendiera Telecinco y dijera, vale, o sea que la franja de las 12 tiene que ser la franja contra el gobierno. Pues vale, pues nos apuntamos a eso. digo, él tiene, Antena 3 tiene a señor Carrascal, nosotros combatimos con estos tres, y de hecho, señor Carrascal dijo en broma, han ganado porque son 3 contra 1. Fue lo que dijo él en un momento determinado. Bueno, a mí, sinceramente, estos temas de opinión me parecen bien. No me parece mal incluso en las propias noticias, que al final quedó... Porque... Hubo luego otro modelo que fue en el año 97. Esa sección acabó cuando al final Onega fichó por la competencia porque hubo el cambio, llegó Telefónica a Antena 3, contrataron al señor Onega para que se fuera a Antena 3. Ya la tertulia había quedado coja porque Jiménez Los Santos se había ido a Miami. Hasta que pasó algo, que Federico Jiménez Los Santos fue amenazado muy directamente por ETA, se marchó de España, yo creo que se fue a Miami. Estuvo allí. Que estaba amenazado de muerte, tal, porque de hecho, después lo que hicieron es se acaba la mesa. Se acaba la mesa y lo último que hacemos es por separado otra vez, que creo que ya lo pusimos. ¿Te acuerdas que era don Miguel Ángel Aguilar por el PSOE y don Luis Herrero por el PP? Que era moneda cara y cruz, ¿no? Sí. Nuestro cara y cruz de hoy. Escuchen a Luis Herrero y a Miguel Ángel Aguilar. El Consejo de Ministros ha tomado respecto al fiscal Aranda la decisión más lógica. Si ha depositado su confianza en el fiscal general del Estado, que recomienda su destitución, y el Consejo Fiscal bendice la iniciativa, ¿qué otra cosa podía hacer Aznar? Sublevación de los fiscales de la Audiencia Nacional contra su jefe Aranda. Destitución del desobedecido. Exaltación de los sublevados en las páginas del mundo mundial. Y entonces el sustituto de Federico no llegó a funcionar con la misma eficacia que Federico. Aquello fue decayendo hasta que terminamos agotando, porque era un programa que estaba clarísimamente basado en la personalidad de Federico y de Martín Prieto. Yo era un puro repartidor de cartas, nada más. Después lo que hicieron es, luego volvió, y a su regreso, ya hay una nueva Telecinco, está el señor Juan Ramón Lucas presentando los informativos, y dirige los informativos don Luis Fernández, y se vaya a recuperarlo del fuego cruzado. Y esta vez va a ser, de nuevo, uno del PP y otro del PSOE. De nuevo, el del PP va a ser el señor Jiménez Santos y el PSOE es don Carlos Carnicero. Y hacen la misma tertulia, hay los dos. Yo sé que decir esto es un riesgo porque es mucho más fácil hacer demagogia diciendo que ya ganan bastante para lo que hacen, que es un argumento que se oye mucho. Pero lo que yo creo que tienen que hacer, de que han perdido los consejos... Yo ahí estaría de acuerdo con eso, siempre que se adecuara el sueldo a lo que trabajan. Y como hay muchos diputados que son culiparlantes, es decir, que lo único que hacen realmente es... Oye, pero ya hace, desde que hacíamos el telediario aquel, con Luis Fernández pastoreándonos, pero a distancia, hay que decir que se portaba muy bien, y luego yo me peleaba con Carnicero y tú nos separabas para que no me pulverizara. Algunas veces pulverizaba él y otras tú. Era un fuego cruzado que me parece que fue un hallazgo saludable desde el punto de vista de la opinión y la reflexión en aquellos tiempos en Telecinco. Bueno, eso tendremos que trabajarlo. Mueve el programa Fuego Cruzado fue Luis Fernández, que entonces era director de informativos de Telecinco. ¿Y se le llama a usted que había estado en Antena 3 para Telecinco? Sí, me acuerdo que de lo que se trataba es de copiar, dicho con respeto, ¿no? Un formato americano, Fuego Cruzado, en el que dos periodistas o intelectuales de una tendencia política muy enfrentada en muy poco tiempo despachan el día. Me parece que el máximo que teníamos era 4 minutos y medio, ¿no? Y he conocido tanto al señor Jiménez Los Santos como al señor Lucas.
A José Ramón Lucas lo conocía de antes y a Jiménez Los Santos lo conocí en un almuerzo que tuvimos. Me acuerdo de aquel almuerzo como si fuera hoy, en el que estaba Luis Fernández, Jiménez Los Santos y yo, en un restaurante que creo que se llama Casa Ciriaco, en la calle Mayor de Madrid, o Arenal. Y me acuerdo que en aquella comida, que Jiménez Los Santos es una personalidad muy carismática, muy significativa, empezó a estar un poco exaltado y yo en aquel momento pensé como Umbral. Dije, a mí no me han contratado para ganar esta comida. Y no entré a ningún trapo. Y luego con Jiménez Los Santos siempre tuve una actitud que fue de mucho respeto, pero una actitud que creo que fue inteligente por mi parte. No hablar nunca fuera de plató. Yo llegaba antes al plató, me maquillaba, me metía al plató y él llegaba después, y ya nos veíamos sentados en la mesa y al salir me despedía y me iba. Porque yo pensé que se podía enrarecer el ambiente si unas personas tan discrepantes como nosotros seguíamos discutiendo. Y entonces que todo lo que discutamos sea ante los espectadores. Y visto cómo están las cosas últimamente, ¿recomendarían ustedes a sus amigos invertir en bolsa? Esa es una pregunta que no estoy dispuesto a contestar si no me pagan por ella. Yo se lo recomendaría si es que el fisco les deja algo para invertir. A mí no me deja, si no invertiría. Al señor Jiménez Santos no le gusta nada pagar impuestos. Nada, porque no me deja invertir en bolsa. Aquí lo curioso del formato es que, claro, en su libro, en esta época, la época del centrismo, de que el señor Jiménez Santos estaba muy enfadado porque en El Mundo le habían hecho su página, le habían puesto enfrente otra página con un comentarista de izquierdas. Entonces se llamaba página de la derecha Jiménez Los Santos, página de la izquierda don Luis Solana, que era como... Decía, que él se sentía como decir, oye, ¿esto qué es esto que de igualarme con otro tal? Y entonces él comenta en su libro, asegura que mis amigos me decían, claro, contra Carnicero en Telecinco y contra Solana en El Mundo, así cualquiera gana. Con lo cual, demostrando una gran humildad por el comentario del señor Jiménez Los Santos. Y este formato estuvo un tiempo. Según el señor Carnicero, este formato acabó por, era Juan Ramón Lucas el que lo presentaba, por presiones políticas. Cuando acabamos la temporada, en Antena, Juan Ramón Lucas se despide y anuncia que en septiembre seguimos con Fuego Cruzado. Y nunca lo recuperamos. Entonces, yo me quedé preocupado, dije, no, porque el programa tenía mucho éxito de audiencia y era muy referente, ¿no? Y yo tengo una cierta relación con el presidente de Telecinco, Alecho Echeverría, y le llamé. Es un hombre que ha comido en mi casa de La Habana, y le dije, oye, quiero hablar contigo, Alecho, y tal, pues vente a comer al despacho. Tenía, no sé si tiene todavía, un despacho impresionante, me parece que es en la planta 40 de la Torre de los Albertos, de la Torre Quío. Madrid se veía al fondo, ¿no? Y Alecho estuvo muy atento conmigo, ¿no? Y yo le manifesté mi preocupación, le dije, Alecho, yo me he quedado preocupado por la interrupción del programa y quería saber, no es para reclamar nada, porque no habíamos dejado nada firmado, ¿no? Para saber si es que ha habido algún inconveniente o tenéis algún problema conmigo, ¿no? Y entonces Alecho fue muy cariñoso, me dijo, no, en absoluto, Carlos, tú eres un periodista de toda la confianza de esta casa, es más, cuando hay elecciones o algo en el País Vasco, yo siempre insisto que vayas tú, te considero muy bien, pero, y digo, bueno, dime el pero, yo no lo voy a usar y creo que es la primera vez que lo cuento. Me dice, Carlos, tú irritas mucho a José María Aznar. Y bueno, pues lo siento porque a mí no me agrada irritar a nadie, ¿no? Le dije, pero en todo caso lo entiendo. Esto es una cosa que puede pasar y me doy por satisfecho con la explicación. Ya sé por qué no ha continuado Fuego Cruzado. Y ya está. Entonces llegan las siguientes elecciones, suena el teléfono y me llama Luis Fernández, que todavía era director de informativos de Telecinco. Y me dice, Carlos, tengo una buena noticia, vamos a volver a hacer Fuego Cruzado. Y digo, hombre, magnífico. Los 10 días laborales de lunes a viernes de la campaña electoral. Y entonces yo le dije a Luis Fernández, si te entiendo bien, me ofreces trabajo para 10 días para no poderme contratar en los próximos 4 años. Es exactamente esto lo que tú me estás proponiendo. ¿Pero por qué dices eso? Digo, porque no me has vuelto a llamar desde que terminamos Fuego Cruzado y me llamas ahora para 10 días. Se agarró un rebote porque Luis Fernández es un hombre muy soberbio y se lo tomó muy mal, se lo dijo a Ferreras en la serie. Hasta que ocurre el cambio al que ya hemos oído. En Antena 3 llega el señor Buruaga. Recuerdo siempre a Sardá, creo que fue, pues no sé si en La Noche con Fuentes y Cía, hablar de que le había parecido el telediario de Antena 3 súper facha por no sé qué, estamos hablando de principios de los 2000,
Hablaría del señor Buruaga, entonces. Sí, efectivamente, es correcto, eso es. Entonces dice, yo no he visto un noticiario más facha en mi vida, no sé qué tal. Y es lo que te digo, había que intuirlo y te podía parecer raro. Quiero decir, Sardá no se va a quejar, yo creo, de que el mundo... Te estás adelantando un poco al cambio de modelo. ¿Por qué? Eso es cuando ya desaparece la figura del opinador, porque no aparecía la opinión de Buruaga. Se está refiriendo, Buruaga en el fondo era el mismo modelo que el señor Urdaci. Otra cosa es que todos sabemos que en esa selección de noticias y en cómo se cuentan hay una línea editorial, pero oficialmente no salía la opinión de Urdaci en Televisión Española ni la opinión de Buruaga en Antena 3. Pero antes de llegar a ese paso, hubo un paso intermedio después de esto, que es que el señor Buruaga llega y dice, señores, se ha acabado la opinión en los informativos. Los informativos es un campo para la información, no para la opinión. Con lo cual me cargo al señor Carrascal y Antena 3 deja de hacer opinión en los telediarios. Que muchos dijeron, quiere decir que la opinión la marca él. Yo, lo que ha ocurrido aquí es esto. Al menos en mi informativo no ha metido la cuchara Mario Conde, ni directa ni indirectamente. Ni directa ni indirectamente. Curiosamente, cuando lo metieron, fue después cuando Villalonga se hizo cargo... Esa es lo que nos queda preguntar antes de terminar. O sea, francamente, yo confieso que pensaba que la salida de suya de Antena 3 tendría más que ver pues, con la competencia, igual como metieron en Telecinco a la vez a Ónega, a Los Santos... y parece que tuvo que ver más con la llegada de Telefónica de don Juan Villalonga y don Ernesto Sáenz de Buruaga como editor de informativos. Le pido, por favor, que nos cuente qué pasó. Pues me llamaron un día que me llamó Buruaga y me dijo que, en fin, que tal, que querían, que yo estaba haciendo un informativo distinto desde de la cadena. Que no se correspondía, que yo a veces daba unas noticias que no daban en el informativo de las 3, o la daba de otra forma, y que no había continuidad. Y que claro, él quería homogeneizar, esa es la palabra. Pero se había dicho algo contra el gobierno del PP o contra Telefónica. Bueno, pues por eso. Entonces yo le dije, mira, no. Y dijo, tú puedes elegir cualquier otra cosa hacer un debate, elige tú el programa, invéntate tú un programa, pero para el informativo de la noche. Quiero acabar, eso dijo, y lo dijo en el curso del Escorial, con los informativos de autor. Eso dijo el señor Buruaga. Y lo dijo después en un curso del Escorial, porque era en verano. Y dije yo, bueno, pues entonces yo me tengo que ir. Nada, no. Te propongo una cosa. Te damos un año de sabático cobrando hasta que te jubiles y entonces... Dije, no. Y a modo de titular, le valdría, podríamos decir que en su experiencia en Antena 3 fue más intervencionista el gobierno del PP en ese sentido, sí. Yo he preguntado después por otros canales y en un periodista que muy próximo, porque yo no conocía ni a ningún ministro de Aznar. Le dije, averigua por qué, cuál fue la causa, ¿no? Porque porque habían sospechado que yo me haya hecho socialista de repente, ¿no? Y entonces él me llamó y dije, bueno, es que tú no eres de confianza, que no se puede confiar en ti. Esto fue. Pero bueno, oficialmente se acaba la opinión. Y Telecinco dijo así, pues nosotros también. Se acaba la opinión, cara y cruz, fuego cruzado, todo, fuera todo. Eso fue el año 98 y desde el 2000... Nada, han pasado 20 años y no ha vuelto, con lo cual se ve que ya se asumió que los telediarios, incluso los de madrugada, sí que mirás que hay excepciones por lo de Germán Terch en Telemadrid, bueno, sí, Telemadrid es un mundo aparte. Las noticias en España tienen una línea editorial. Lo que pasa es que, por algún motivo que desconozco, parece que está feo decirlo claramente. Y tienen que meter la línea editorial no con un opinador, como os he hecho en varias ocasiones, que como ves no ha funcionado, sino con la elección de los vídeos para las noticias, con cómo las están contando, pero no es algo en lo que manifiesten la opinión de una forma directa, como si se hace en un periódico. Usando las privadas, de Telecinco, Antena 3. Bueno, queda relegado esto a las tertulias políticas realmente, que yo creo que es donde buscan el nicho de la opinión directamente. Muchas veces lo que vemos es, bueno, las mañanas ahora mismo, Telecinco tiene sus noticias, termina las noticias y empieza la opinión. Si es que realmente es lo mismo, empieza la mirada crítica.
después de las noticias. Claro, pero lo que no vemos es que de repente don Vicente Vallés diga, muy interesante, y ahora paramos un momento a ver qué opina de esto el señor Joaquín Mansor, de todo el mundo. Pues yo opino tal. O que diga de repente en el telediario, pues ahora iba a decir el señor Piqueras, ya no podemos ser el señor Piqueras, pero bueno, pues el que le va a reemplazar ahora, que es este señor que viene de la 1, cuyo nombre no me sale ahora, pues a ver qué opina. Tenemos aquí al tertuliano, pues el que tenga Telecinco, el que, pues Terradillos, ¿qué opinas? Tal. No, está, como dices tú, se entiende que eso es territorio del magazine o de la tertulia, pero no del informativo. Lo que yo no me explico, bueno, es que creo que es un cambio comercial. Quiero decir, a los informativos les conviene transmitir su línea editorial, pero como hemos dicho, de una forma un poco más civilina, o que no se note tantísimo. Es decir, que tú veas las noticias y te tengas que fijar mucho para ver la ideología de ese informativo. Con un periódico no te cuesta, no te tienes que fijar, lo ves claramente. Con un noticiario, a lo mejor tienes que analizarlo varios días para saber qué ideología tiene. Y yo no sé si es una estrategia de marketing, bueno, supongo que sí, para poder enganchar más a la gente al final. Es decir, ¿te acuerdas cuando Telecinco, ahora creo que es a las 3, si no vuelve a ser a las 2:30? Todas las noticias empezaban a las 3, pero Telecinco empezaba a las 2:30. Empezaba como media hora antes. Era una estrategia para coger a la gente. Es decir, en vez de decir voy a traerme a la gente por la ideología, por lo que piensen y por eso les voy a manifestar un mensaje para que los de esa ideología entren, lo que les hago es me pongo un poco antes para que quien quiera ver noticias, sea del signo que sea, me pinche a mí. Aquí durante mucho tiempo, a las 9, el telediario más visto ha sido el de Telecinco y hay pocas dudas de que el motivo era por pasapalabra. O sea, creo que todos los años están de acuerdo. Igual que se decía que Antes Noticias ganaba al mediodía por los Simpson. Si quieres, lo podemos ocultar, pero es lo que siempre se ha hablado de que el efecto arrastre será un porcentaje mínimo a lo mejor, pero siempre ha existido la idea de que Antes Noticias ganaba al mediodía por los Simpson y que Telecinco ganaba a las... He ido ya al médico, es que he ido ya al médico.